Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema interesantísimo. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles en todos los aspectos, producto de esta pandemia mundial. Bueno, las pandemias son mundiales, efectivamente, parece redundancia, pero nos ha atacado a todos. República Dominicana no ha sido la excepción. Es el tema de la salud mental. Con tal fin nos visita el doctor Janoy Vargas. El doctor Janoy Vargas viene representando a lo que es el producto de un trabajo arduo, tesonero, constante, la clínica conductual Volver, también la fundación del mismo nombre. Con él vamos a hablar sobre estos dos aspectos y situaciones inherentes a todo lo que tiene que ver con salud mental y COVID-19 también. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bien, agradecido de esta oportunidad y básicamente presto para trabajar estos temas y orientar a la nación. ¿Qué es Volver, clínica conductual? Volver es un concepto que inicialmente en sus siglas es voluntario verdadero. Es una iniciativa que comienza en los años 2005 y tenía como finalidad específica en ese tiempo la atención a personas con problemas de adicción. Y cuando hablamos de adicción no nos referimos simplemente al abuso de sustancias psicoactivas, sino a cualquier actividad con la capacidad de generar cuadros adictivos o desarrollar esta patología. Comenzamos en un local prestado en Unicentro Plaza, un amigo que tenía una entidad ahí llamada MAPRO, Ministerio de Ayuda al Prójimo, nos facilitó un espacio y en ese espacio teníamos 2 días atendiendo personas, viéndolas, haciendo dinámicas grupales, motivándola al cambio, recibiéndola de los lugares donde estaban en internamiento para darle un programa ambulatorio. Y luego entonces ya nos mudamos a Bellavista, tenemos una edificación allá que es un centro de corta estadía, que hoy ya se amplía no solamente a la atención de personas con problemas de adicción, sino a la salud mental en sentido general. Está habilitado por Salud Pública en primer y segundo nivel de atención y tenemos otro centro de salud también en las afueras de la ciudad, que es complementario a este. Es un centro de media y larga estadía y está dedicado a desarrollar programas psicoeducativos, a deshabituar a las personas de la problemática de las adicciones y nada, a dar respuesta, sobre todo en este marco social que estamos viviendo por la pandemia, al tema de la salud mental, que dicho sea de paso, en el país es bastante deficiente la atención de manera ancestral, con políticas de seguridad social muy inclemente y desconsiderada hacia la población, porque el cerebro, que es el principal órgano del cuerpo, no goza del privilegio de ser atendido como el corazón, como el pulmón, como el riñón, algo muy paradójico, algo muy absurdo y que está generando un caos a nivel de la sociedad porque necesitan la atención y no tenemos cobertura de la seguridad social. No hay cobertura de seguridad social. ¿Por qué? Y esa desatención se refiere usted básicamente al sector público, al sector estatal. Está en las dos vertientes. Está en las dos vertientes porque en el sector estatal nosotros tenemos aproximadamente unas 70 camas para una atención a más de 10 millones de habitantes. ¿En cuántos establecimientos esas 70 camas? Está distribuido en diferentes sectores y regiones hospitalarias, porque el famoso 28, el que conocíamos, el psiquiátrico, se descentralizó. La atención ahí es mínima ahora mismo a nivel de internamiento, tiene un concepto más psicosocial. Entonces se distribuyó la atención teniendo camas disponibles en diferentes hospitales, pero realmente no puede dar respuesta a la realidad que estamos viviendo, sobre todo ahora. No lo ha dado antes y menos doctor, ahora. Cuando usted se refiere a cama, ¿hablamos de hospitalización Exacto, o estadía? De hospitalización, en este caso, y de corta estadía, porque tampoco se está preparado para atender pacientes de media y larga estadía.
Es decir, ese paciente que es crónico, ese paciente que hace una crisis y ese paciente que necesita tiempo para que ese proceso farmacológico dé resultado en cuanto a transparentizar el pensamiento o desmontar las sintomatologías de crisis psicóticas que se dan en muchos pacientes. Entonces, estamos hablando de tenerlo 3, 4 días, 7 días, lo más que puede durar quizá una persona es 15 días, porque las camas se necesitan para los que vienen en crisis. Ya. Le hago una pregunta muy parecida a la anterior. Cuando usted habla de esas 70 camas para las personas que tienen problemas de salud mental, ¿esas camas son utilizadas para problemas que necesariamente tienen que ver con ese padecimiento o para internamiento de cualquier padecimiento clínico? No, están reservadas para atención de crisis en orden de salud mental. Eso es lo que tengo entendido. Bien. Y hay una iniciativa ahora mismo de ampliar esa cobertura, pero estamos instando al Estado de que pueda ser rápido, porque el impacto de la pandemia está causando estrago en la sociedad. Sí, de ese aspecto vamos a tocarlo, pero es amplio, tiene muchas vertientes este tema. Esas camas destinadas para los problemas de las personas con problemas de salud mental, en crisis, como usted lo ha manifestado, pero esas personas que normalmente tienen ese padecimiento en su vida y necesitan, por ejemplo, atenderse... Primario, primer nivel de atención, antes de caer ahí, usted dice. No, que tengan una dolencia física, una infección, una operación, van a centros normales y son atendidos en centros normales del sector público. Teniendo las dos condiciones, usted dice. Sí. Ya un tema de afección física, claro, con la afección mental. Claro, exactamente. ¿Cómo se maneja? Porque es una persona especial. Eso es así. Tiene una doble condición de salud. Hay personas que son hasta de múltiple diagnóstico. Entonces, ellos son atendidos cuando se presentan esas situaciones en sus organismos, en cualquier lugar que esté. Se entiende que debe de priorizarse qué es lo que prima en el momento. Si es la afección ya de salud, que no es mental. Me refiero a cuando hay afección de salud, doctor. Ok. Cuando hay afección de salud y usted dice se combina con otro tipo de patología también. Lo que digo es que el sistema prioriza y obviamente tenemos la dificultad de que no en todos los hospitales se pueden atender ambas condiciones de manera paralela. A eso es que me refiero. Por ejemplo, en el Moscoso Puello hay una unidad de atención psiquiátrica y también se trabajan otras patologías. Entiendo que esa persona aplica para estar ahí y salir de una unidad para entrar en otra si fuera la necesidad. Igual, por ejemplo, personas que llegan intoxicadas con tema de alcohol y heridas porque tuvieron un accidente. Ahí tenemos el caso. Si usted se omite o ignora que esa persona tiene un trastorno por abuso de alcohol y tiene un nivel de toxicidad elevado que necesita paralelamente ser desintoxicado, usted se puede encontrar que esa persona hace un delirium tremens o hace un síndrome de abstinencia tan severo que mientras usted le está atendiendo la otra patología, se le muere ahí. Ya. Entonces tiene que trabajarse de manera... Entonces, y han muerto personas bajo la ignorancia de esa realidad. Nuestro sistema de salud no está debidamente dándole la respuesta a previsión de que esas personas necesitan esas atenciones también. Sí. Se está trabajando en el tema, tenemos entendido que se está trabajando en el tema. Lo único que hemos expresado públicamente es que deben de acelerarse los procesos y conceptualizarse bien la problemática, no solamente para dar la atención en crisis, también debe de darse la atención en ese primer nivel de atención, es decir, en la parte preventiva, evitar que se llegue a la crisis. Entonces ahí estamos hablando del número de psicólogos que trabajan en el sector público, que tenemos entendido es deficiente para dar respuesta en esa atención primaria. Y eso es fundamental, porque no debemos estarlo esperando que lleguen rompiendo la puerta de un hospital, un paciente psicótico amarrado, o que la familia no pueda llevarlo a un centro de salud porque está lleno y entonces tenga que hacer lo que han hecho algunos, amarrarlo en un patio. Por ejemplo, en estos días se asfixió una persona, un joven, murió, la familia no tenía cómo cubrir dentro del sector privado, vamos a decirlo así, la atención, no había espacio en el sector público y lo amarraron en el patio y parece que amordazándolo lo mataron. Entonces, situaciones como esa. ¿En qué ciudad ocurrió eso?
Eso ocurrió aquí en la capital. Eso ocurrió aquí en la capital hace varios meses. Eso se dio muy conocido. Se dio en Santiago, para hacerle más específico, un caso de un paciente psicótico que asfixió a su papá mientras el papá veía televisión sentado en un sofá. Y ocurrió hace varios años, como 2 años atrás, un paciente psiquiátrico que el día del cumpleaños de su mamá la mató con una puñalada en el corazón. Paciente diagnosticado con esquizofrenia, que la familia no tenía forma de atenderlo, no tenía los recursos, y entonces tuvo ese desenlace. Eso fue en Jaina. Y aquí hay muchos casos conocidos, y lo que me preocupa es que todavía no mueve a la sensibilidad de que tienen que tomarse medidas drásticas, porque ya se ha anunciado por la Organización Mundial de la Salud, por la ONU, que hay una pandemia en el orden de la salud mental, que hay una situación tremenda en ese sentido y que puede ser tan contundente a nivel letal que la pandemia del COVID que estamos viviendo. Nosotros en República Dominicana también somos parte de esa estadística. Claro que sí. Incluso se está aconsejando a los estados de aquí, de Latinoamérica, que aumenten su presupuesto en el orden de la salud mental, porque se está evidenciando y se va a potencializar la problemática de la salud mental. Y ahí entonces entramos al sector privado, a la seguridad social y al tema de la cobertura de los seguros, que es medalaganaria, que no está regulada por la seguridad social como tal, que solamente contempla la cobertura en la atención primaria, es decir, a nivel de consulta, y es muy pírrico, porque estamos hablando que ellos dan 300 pesos a un psicólogo, menos de 300 pesos a un psicólogo por la atención de 45 minutos, 1 hora. Y lo más que se le puede cobrar al usuario como copago son 1,000 pesos. Entonces, ¿qué dice el profesional de la conducta? Que después que ya lleva 4 o 5 pacientes no aguanta más. No puedo estar en este ritmo. Claro. ¿Entiendes? Entonces se va al sector privado y hay que pagarle la consulta. Ya estamos hablando de 2.500 a 3.500 pesos. Entonces, la cobertura de salud debe de estar más amplificada en ese sentido. Y el segundo nivel de atención, que es el internamiento, ya ahí hay un problema serio, porque hay muchísimas personas que no cuentan con esa cobertura. Ahí hay aseguradoras que han hecho alianzas con ciertas clínicas para que las críticas, vamos a decirlo así, no sean desmedidas, no sean mordaces hacia ellos por la deficiencia del sistema, pero eso básicamente es para personas que tienen ya ciertos tipos de seguro o le cubre ciertas patologías, está condicionado al tiempo y todo con un ambiente de regulación que no da una real respuesta. O sea que aquí en Dominicana, con lo que usted menciona, le soy sincero, me estoy enterando de datos que pensé no era de esa manera. Aquí un familiar con problemas de salud mental es tremendo dolor de cabeza para una persona, para la familia entonces, claro. Porque la medicina en todos los lugares es caro y si el sistema de salud es tan deficiente para respaldar esos reclamos que necesita esa persona, pues la situación es difícil. Así es. El dilema que viven muchas familias, incluyendo al área donde yo más estoy especializado, por ejemplo, el área de las adicciones, que aquí todavía no se termina de descriminalizar este tema de salud, que en tantos países está considerado como un problema de salud, que vivimos en una posmodernidad alentada muchas veces por los sistemas creados para enfermar a las personas, con la inclinación hacia el uso de sustancias psicoactivas o actividades que luego ya le patrocinan o le generan una adicción. Entonces, una problemática de salud como esta, que es transversal a tantos problemas sociales, violencia intrafamiliar, daño a la propiedad privada, incluyendo los miles de millones que gastan los seguros, donde hay una parte de eso que tiene que ver con personas ebrias manejando, para decirte algo. Gente privada de libertad, que hay procesos costosísimos
en esas personas se llevan a cabo procesos costosísimos legales cuando pudieron haber sido de tratamiento, por ejemplo, dentro de una seguridad social, una política pública más consciente del fenómeno. Lo que usted menciona de la atención primaria. Claro, exacto. Los problemas de salud que se generan, VIH por personas embotadas en los sentidos que no son preventivos y entonces tienen relación sin protección. Problemas cardíacos, problemas renales, problemas respiratorios, todo ello vinculado con el tema del abuso de sustancias psicoactivas, donde usted pudo haber sido preventivo tanto en atención primaria como en el segundo nivel de atención, internando a una persona antes que llegue a un daño social mayor que luego cuando usted lo cuantifica es desmedido en relación a lo que usted pudo haber hecho para evitarlo. Viendo ese panorama que usted ha descrito aquí en el programa, entiendo entonces por qué surge la clínica conductual Volver. ¿Solamente atienden ustedes a adicciones o personas en crisis por cualquier situación de comportamiento, de salud? Es de salud mental en su aspecto amplio. Independientemente del origen. Exactamente, porque, dicho sea de paso, las adicciones son un problema en la salud mental y te viene combinado. Una persona te viene con abuso de sustancias psicoactivas o comportamiento adictivo, pero también te viene paralelamente con bipolaridad, con un cuadro psicótico inducido por sustancias, con un trastorno de ansiedad, con un trastorno depresivo, porque no se ha querido entender que muchas veces las actividades adictivas son para manejar realidades de vulnerabilidad psicológica que se tienen. Una persona ansiosa, cuando toma, se tranquiliza, se ecualiza, como nosotros decimos, es un ansiolítico, pero ahí se le genera un alcoholismo como resultado de buscar una alternativa adaptativa a su vida. Y ahí tenemos una persona con dos problemas. Entonces, atendemos a las personas con problemas de adicción y atendemos también a las personas con otro tipo de patología. ¿Cuál es la proporción de personas que están visitando, que están residiendo, sea temporal o con una estadía mayor en uno de los centros de ustedes? ¿Los adictos para rehabilitación o las personas con insanidad mental? Volvemos a repetir, es un mismo fenómeno en el orden de la salud mental. Ahora, tenemos una mayor demanda en el orden de las adicciones, porque a nivel de lo que ha sido nuestro origen y lo difícil que es trabajar, porque se necesita la especialidad para trabajar lo que es la rehabilitación, son programas muy compactos, tienen su complejidad, el personal tiene que estar especializado, la infraestructura, la metodología. Entonces, los servicios a nivel nacional tienen sus deficiencias. Nosotros hemos desarrollado una calidad del servicio en este orden y se nos conoce mucho por esta especialidad. Pero tenemos varios psiquiatras que atienden otras patologías y el equipo también terapéutico trabaja otras patologías que tienen que ver con parejas, que tienen que ver con trastornos psiquiátricos que no se vinculan directamente con nada de adicción. ¿Y la reinserción a la familia, qué promedio en tiempo toma para las personas que ustedes reciben? Va a depender de la característica del paciente. Lo que sí le puedo decir que nosotros contemplamos a la familia como un elemento fundamental a nivel de nuestros programas de recuperación. De tal manera que, por ejemplo, en el tema de las adicciones nosotros tenemos 2 actividades a la semana donde el familiar tiene que participar o si no, no le aceptamos al paciente. Ya, mire, vamos a hacer una pausa, doctor Vargas. Cuando regresemos, vamos a hablar de la familia, el comportamiento, la actitud, la acción que debe tomar la familia para ese familiar cercano que está inmerso en una situación difícil de salud mental y cómo debe manejarlo y los síntomas que presenta también, cómo debe atenderlos para que usted al televidente le trate sobre ese aspecto. Aquí estaremos. Bien, venimos en breve con el doctor Janoy Vargas.
Los problemas de adicciones y las situaciones mentales sacan de circulación la estabilidad de cualquier familia, de cualquier ser humano, eso lo sabemos. Y aprovechando que tenemos al doctor Janoy Vargas con nosotros, quisiera preguntarle, la familia que ve que hay uno de sus miembros con un problema, sea de adicción o con deficiencias cognitivas, ¿cuál es la acción primaria, de acuerdo por supuesto a las posibilidades y al escenario, que debe tomar para asistirlo, buscar asistencia de manera profesional? Sí. De lo primero que concientizamos es de romper con ese estigma y discriminación relacionados con los problemas de salud mental, incluyendo la adicción como problema de salud mental. Porque es este fenómeno que muchas veces le dificulta a la familia la acción de esa iniciativa de búsqueda de asistencia o esa idea previa de que hay un problema, porque muchas veces no lo quieren asumir o aceptar, se resisten. Y es por el tema del estigma y discriminación, porque ahora mismo en una familia alguien, por ejemplo, tiene fiebre o empieza a toser y ya tú estás preocupado, vamos a ver, hacerte la prueba del COVID. O tú lo ves, por ejemplo, que, ¿qué cosa? Con un síntoma a nivel respiratorio o un cansancio, una fatiga, una fiebre, y de una vez estamos preocupados. Claro. Pero si es un tema de salud mental, sobre todo en el tema de adicción, una familia puede durar 5, 10, 15 años negando la problemática y resistiéndose a entrar por la puerta de una institución donde vaya a recibir la atención esa persona. ¿Por qué? No es que no está el problema, porque ya está muchas veces hurtando, ya está desafiando a la autoridad de manera clara, ya está poniendo en riesgo su vida, manejando bajo efecto de sustancias, ya se ha tornado violento, ya son muchos síntomas que anuncian que hay un problema serio, pero la gente se resiste a verlo cuando está vinculado con la salud mental. Y lo primero que instamos a la familia es que sean parte de la solución, porque estos problemas, dicho sea de paso, a veces conlleva que la familia haya sido parte de la problemática misma. Entonces ya vamos a compartir, a ser responsables y asumir la iniciativa de buscar la asistencia. Y cuando se quiere buscar entonces, doctor, asistencia, ¿hacia dónde voy? Ahí hay un dilema, y ya lo hemos hablado, que es un problema macro y corresponde con políticas públicas. Por ejemplo, estamos felicitando la iniciativa 1424 que se está tomando ahora desde el Estado, que es una iniciativa que procura enfocarse a muchos jóvenes y adolescentes que están en zonas de riesgo o en situación de vulnerabilidad dentro del contexto social, y que de ahí se desprenden problemas serios en el orden de lo que va a ser en el futuro el uso de sustancias psicoactivas, el microtráfico, otras formas de delincuencia. Entonces, esa población necesita ser abordada. Estamos siendo llamados a contribuir con ideas, con nuestros esquemas de salud, y lo vemos muy bien e instamos a todos los que somos parte de esa estructura y a la sociedad en sentido general que apoye iniciativas como esta. Pero el gobierno debe ser consistente, porque es que el país no aguanta más estar de espalda a este fenómeno. No hay un plan concreto que pueda decir vamos a enfrentar esta situación en la parte estatal. En la parte privada vamos a hablar, ustedes son parte del sector privado, pero institucionalmente el Estado. Sí, se están haciendo los esfuerzos por conceptualizar el fenómeno y buscar darle respuesta. El tema aquí es que lamentablemente no tenemos un recurso humano en la cantidad o en la proporción a la realidad del problema. ¿Por qué? Porque nuestro primer déficit ha sido que dentro de un pensum, para decirte algo, universitario, a nivel de carrera, de medicina, de psicología, tú no tienes insertado los temas de adicción como problemas de salud. Se trata sobre la base de un profesor inquieto que quiere introducir el tema, pero tú no lo ves en el pensum. Tú no lo ves como que tenemos que formarnos para darle respuesta y entender este fenómeno y poder estar ahí cuando nos necesiten. Ninguna escuela de medicina lo tiene. Hasta hace poco tiempo, ninguna escuela, ninguna universidad dentro de su facultad de medicina, de psicología, tiene el tema insertado como pensum.
A mí me gustaría que si alguien nos oye y ya ha tomado la iniciativa, que nos diga. Sí se han hecho esfuerzos. De hecho, desde la Clínica Conductual Volver, desde la Fundación, nosotros nos aliamos con Naciones Unidas hace varios años y capacitamos nuestro personal para hacer lo que se llama Master Training en una intervención llamada TreatNet, que es un programa de formación a profesionales para mejorar la respuesta del Estado en los temas de adicción. Y duramos varios años en esta iniciativa, formamos a muchos profesionales, pero esto es algo permanente. ¿Por qué? Porque eso lo apoyó el CDC de Estados Unidos, porque en la población de VIH se estaba dando que el personal de salud, al no estar capacitado en los temas de adicción, estigmatizaba a la población con problemas de adicción y no le daba el debido cuidado y atención cuando iba con alguna ITS, con alguna infección de transmisión sexual, por asuntos de estigma y discriminación, que me puedes robar, que vino hediondo, que míralo cómo está envuelto en harapos, y había mucha estigmatización. Nosotros creamos un trabajo sistemático, formamos aproximadamente a 2,000 proveedores de salud a nivel nacional, pero eso terminó ya hace varios años y se necesita que sigamos trabajando en esa dirección. Entonces, veo, doctor, con lo que usted sigue indicando, que nuestro problema para personas con problemas de salud mental, quien más carga con esa cruz es el sector social, económicamente de más bajo nivel. Claro, claro, porque el de más alto nivel puede mandar a sus hijos fuera del país, puede solicitar dentro del sector privado una atención de calidad, con equipos multidisciplinarios, con buena infraestructura, con metodología de trabajo, pero el sector de clase humilde, fíjate, entonces tiene que ir a programas donde muchos de esos muchachos, aparentemente el tratamiento es gratis, pero no puede ser gratis, porque de algún lado sale el poco o muchos recursos que se usa para rehabilitarlo. Entonces, ¿quién lo paga? El mismo paciente. ¿Con qué? Con tiempo. Pues yo tengo que salir a la calle a vender cuando yo debería estar en tratamiento. Y por eso un programa se extiende más de un año en tratamiento, y un paciente que entra, que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene problemas sociales que resolver allá afuera, que cuando estaba activo en la adicción los resolvía parcialmente, pero ahora que está sobrio y tiene 3 hijos y la mujer está sola, que no quiero que me la quiten, entonces no termino nunca mi programa. Entonces, y gran parte de ese tiempo lo estoy en la calle vendiendo o haciendo cosas comerciales, cuando yo debería de estar concentrado en mi recuperación. Entonces, es el dilema de la familia de escasos recursos, que debe el Estado enfocarse en cómo solucionar este problema para que esa población tenga una asistencia digna. Porque parte de esos muchachos, cuando aparte de su adicción, tienen un trastorno antisocial de la personalidad, que son cosas distintas. Pues yo puedo ser una persona con adicción y ser un coronel o un de alto nivel en el ejército, puedo ser un empresario, puedo ser un comunicador, porque muchísima gente aquí que son empresarios tienen un problema de salud llamado adicción. Se desaparecen los viernes y aparecen los domingos, y a veces el lunes no van al trabajo, y es por problema de adicción y no tiene nada que ver con lo delictivo. Entonces, pero hay gente que combina los dos factores, adicción y trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, ¿quién es ese que sale a atracar muchas veces? Es una persona enferma que, como resultado de ir a buscar lo que necesita, entonces lo busca a la mala donde sea. Entonces tenemos un problema social que lo pagamos todos de múltiples formas. Entonces, hacemos un llamado reiterado a que debe haber una respuesta. No es dar dinero, es crear estructuras que funcionen y que vayan al consumidor final. ¿Quién es? La población, el que necesita. Porque tampoco es repartir dinero para que se usen de manera arbitraria y no llegue a las personas que lo necesitan. Recomendaciones específicas y concretas. ¿Han tenido ustedes en la Fundación la oportunidad de hacerla al gobierno o a los gobiernos anteriores? Bueno, dada la realidad del COVID, para mencionar algo específico, y nosotros ver el incremento de la demanda de los servicios y la deficiencia dentro del sector, que vuelvo a repetir, no es de este estado, sino que es histórico, nosotros hicimos una propuesta sobre todo para la zona este,
que es una zona deprimida con muchos problemas, tanto a nivel de la escasez de recursos económicos como de la problemática de la salud mental. Y hicimos una propuesta para aumentar unas 50, 100 camas, porque tenemos un centro de salud que es bien amplio allá. Son 59 tareas, de lo cual solamente estamos ocupando unas 15 tareas en infraestructura. ¿En qué lugar, doctor? Es en Consuelo de San Pedro. Ya. Entonces hicimos una propuesta para aumentar unas 50 camas para personas deprimidas económicamente que necesitan la atención y que lamentablemente lo tienen en los patios amarrados, lo tienen en habitaciones encerrados y los tienen básicamente marginados como resultado de que personas, por ejemplo, con problemas de esquizofrenia, dependiendo de la característica de esa enfermedad en específico, pueden ser elementos, ¿verdad?, que pongan en riesgo la estabilidad familiar e incluso la integridad física de la familia y del paciente mismo. Esa sugerencia, petición, ¿hacia qué organismo fue creado un proyecto, se llevó al Departamento de Salud Mental, se hizo un video. ¿De salud pública? Sí, de salud pública, porque la idea es eso, hacer un acuerdo interinstitucional, porque nosotros no podemos abrir cama y decir entren todos cuando tú necesitas la seguridad para ese paciente, la correcta atención y todo lo que representa la atención digna para un paciente en esa condición. Entonces hicimos una propuesta para la zona este. Pero eso es una oferta irrechazable porque la infraestructura ustedes la tienen. Tenemos todas las facilidades. El know-how que tienen. ¿Qué es lo único que hemos pedido? Que nos ayuden a crear la estructura y básicamente a sostenerla. ¿Respuesta recibida, doctor? Bueno, hace meses ya estamos todavía a la expectativa. Incluso mencionamos el componente del mismo CONANI, que tiene tantos jóvenes que llegan a sus instalaciones con problemas de adicción, y el CONANI no tiene los departamentos, no tiene las estructuras para dar respuesta a adolescentes o preadolescentes que vengan con ese componente complementario ya a los otros temas sociales que le caracterizan. Ustedes hicieron quizás un levantamiento sobre esas personas que están en esas deprimentes condiciones en la zona este, ¿o es un estimado estadístico? Es un estimado más bien estadístico, porque es otro problema que tenemos. Pero es la costumbre. Sí, a nivel de línea basal, aquí tú no tienes número casi para nada. Es decir, tú formulas una propuesta sobre la base de lo que se intuye o se entiende. Y es obvio la necesidad que tenemos de camas a nivel de la salud mental, porque lo estamos viendo en la sobredemanda que hay, en lo que nos documentamos en relación a las demás instituciones que no pueden recibir más casos. Entonces, tú sabes que hay un problema. Ya. Mire, doctor, usted menciona que allá en San Pedro de Macorís tienen el centro de larga estadía o de mediana estadía. Media y larga estadía. Sí. Aquí tienen estadía corta en Santo Domingo. La experiencia, la vivencia obtenida durante estos años en esas personas que han cruzado por ese lugar, ¿qué aprendizaje profesional y personal les deja a ustedes? Bueno, para nosotros la experiencia es gratificante. Poder recibir a una persona que llega en una condición muy difícil de su vida y podemos darle una respuesta, tanto a ella como a su familia. Realmente yo me siento, providencialmente hablando, me siento agradecido de Dios de estar dedicado a algo a nivel profesional, donde aparte de ser una fuente de sustento, porque es un ejercicio profesional y se cobra por eso también, tiene añadido la gratificación de ver a las personas cambiar, mejorar. Y para mí eso es retroalimentativo, motivacional, y básicamente ahora mismo estamos más en aspectos administrativos, pero de igual manera vemos la evolución de las personas, sus cambios, y hemos podido incorporar a jóvenes profesionales a ser entes de bien a nivel social con lo que ha sido su formación profesional. Las edades de estas personas que ocupan el centro y el sexo de esas personas, ¿cómo está dividido? Nosotros tenemos estadísticamente, la mayoría son jóvenes adultos. Estamos hablando que entre 22 a 35 años es la mayor población que nosotros tenemos.
Luego entonces nos llegan casos de adolescentes, que son excepciones realmente, y ya personas también más adultas, pero esa media, esa mayor demanda se limita a esa población, que es lo más preocupante, porque es la etapa de donde tú debes de ser productivo y en donde ese fenómeno social lo que hace es que te inutiliza o te quita esa capacidad productiva que tanto personas salen de necesita la ahí y se van a sociedad. producir. Claro. Ya. Y personas que dejaron su carrera a la mitad la pueden concluir, personas que no tenían éxito a nivel empresarial por la compulsividad del consumo en el caso de las adicciones, o porque personas con problemas psiquiátricos que no estaban correctamente medicadas, que ya están estables y que pueden ser productivas. Todo eso es parte de la satisfacción que experimentamos día tras día. Y en cuanto a la clasificación de sexo, es mixto el programa. Trabaja tanto con hombres como mujeres en los diferentes niveles de atención. y Y tienes áreas porcentaje. distintas. La mayor demanda tiene que ver con el sexo masculino. Ya. Sí. Bien, doctor, vamos a la última pausa. En la parte final trataremos temas importantes sobre todo lo que tiene que ver el desarrollo de lo que usted profesionalmente y tan claro ha explicado aquí en la hora 22. Venimos en breve con el doctor Janoy Vargas. Bien, queremos que ustedes nos sigan no solamente por aquí en estos momentos, sino mañana o diariamente por nuestras redes sociales. En Instagram ustedes pueden buscar @lahora22rd, en Twitter @lahora22rd, en Facebook lahora22 y en YouTube pueden seguirnos en nuestro canal con el mismo nombre, La Hora 22. No se desconecte de nosotros, esté conectado siempre. Doctor Janoy Vargas, tengo entendido que como iniciativa ustedes son parte de la Fundación Volver de una propuesta hecha en el interés de que la ley sobre drogas de combatir el narcotráfico, la 5088, sea modificada. ¿Por qué? ¿Cuál es en sentido general ese interés? Sí, bueno, primero, la última revisión es del 88. Ya por ahí vemos que un fenómeno como este, que ha tenido tanto progreso a nivel mundial y que las políticas a nivel internacional van cambiando en la dirección de este tema, entonces nosotros la tenemos obsoleta. Pero dentro de los puntos a los que más, en los que más énfasis hacemos es en el hecho de quitarle el elemento punitivo al uso de droga patológico y crear el elemento salud como elemento fundamental para el trato del fenómeno. ¿A qué me refiero? La ley 5088 faculta a un juez que si encuentra a alguien con una bolsita de heroína o LSD, por ejemplo, o heroína, o es más, puede ser hasta un papel untado, como nosotros decimos, el juez tiene la facultad de dictar 10 años de prisión cuando esa bolsita de heroína era para el autoconsumo. Porque tú ve y le agarra el brazo y ve que tiene todas las inyecciones, todo lacerado ahí porque se inyecta. Entonces, un juez que le hayan roto el cristal en un barrio y le hayan dicho, eso fue fulano de tal que consume sustancias, ponte tú, que tú te encuentres con una experiencia de un juez que haya vivido eso y le toque dictaminar sobre alguien que lo que esté es enfermo y la ley le faculte 10 años como si fuera traficante. Entonces, ese hombre lo que esté es enfermo. Por eso nosotros tenemos tantas personas privadas de libertad en el orden preventivo, incluso ya con sentencia, que su vínculo con la droga ha sido patológico, de enfermedad, porque nosotros no, el narcotráfico es otra cosa, eso es otra cosa. Pero el uso abusivo, compulsivo de sustancias psicoactivas es una patología. Y por lo tanto, nosotros en la ley 58, que contempla que es una enfermedad, pero cuando viene al trato práctico, es más punitivo. Ya, correcto. Entonces, ese es uno de los componentes básicos, depurar.
y ayudar a que esas personas tengan la atención debida, en vez de tú privarlo de libertad y hacer cuántas sesiones públicas a nivel de juicio por alguien que tú debiste de mandarlo hace tiempo a recibir tratamiento. ¿No entender? Hasta por delitos menores. Entonces, se hizo un ensayo incluso, como lo tienen estructurado otros países, de tribunales, de personas que lo que tienen problemas es de adicción, y lo que se busca en esos tribunales, condicionarlo a que en vez de ir a ser privado de libertad, preso, como nosotros decimos, que vaya a tratamiento, y el juez lo que se dedica es a regular que cumpla con su tratamiento. Es un modelo en otro país, tratamos de ejecutarlo aquí y no se ha podido básicamente. ¿Por qué? Porque la visión no es esa. Entonces, en las políticas públicas, cuando a nivel de la presidencia, a nivel de nuestros dirigentes, le toca tomar medidas y a posicionar gente en ciertos sectores para dar respuesta a fenómenos como este, entonces cometen el yerro de ubicar personas sin formación, porque se politiza. Y entonces, ¿cómo tú vas a tener una respuesta a un fenómeno como este si el que está ahí o fue puesto, mientras averigua qué problema está pasando, ya se le va el tiempo? No puede dar una respuesta. Entonces es un mal que nosotros tenemos, que no nos podemos dar el lujo en el fenómeno de las drogas, de las adicciones, de improvisar. Y eso es algo que lo hemos criticado fuertemente, y por eso es que no avanzamos. Y necesitamos avanzar, porque la sociedad va en esta posmodernidad muy acelerada en este fenómeno, deteriorando a nuestra juventud, deteriorando a la familia y creando una violencia que se habla de violencia de género. Ninguna violencia de género, la violencia aquí es intrafamiliar o social. No es porque tú eres mujer que yo te agredo, es que hay un problema de violencia generalizado y nos estamos entreteniendo con conceptos que están desafinando con respecto a esto. Porque el hombre no agrede a la mujer porque es mujer. La agrede porque en su característica anatómica, en su fortaleza y en las condiciones a la hora de echar el pleito, se vale de su fortaleza y prevalece. Y se connota eso y debe de pagar las consecuencias, estamos de acuerdo. Pero el fenómeno es a lo mejor porque el tipo bebe y la mujer le pelea porque gastó los cuartos del alquiler de la casa. Entonces el fenómeno no es que yo te agredo porque tú eres mujer, yo te agredo porque tengo una enfermedad, tengo un problema, y entonces se da el fenómeno de la agresión. El interés es buscar el origen de esa situación. Claro. Entonces aquí, lamentablemente, la psicología, el Colegio Dominicano de Psicólogos, los equipos a nivel de psiquiatría y todo eso, toda esa gente están marginadas, no están integradas a trabajar el fenómeno. ¿Por qué? Porque se pone a trabajarlo gente que son cuadros políticos y no profesionales formados, que no tienen que ver con la política, porque aquí hay que sacar esa vaina, aquí hay que separar una cosa de la otra para dar una respuesta real, porque si no, no vamos a ir para aparte. Bien, está muy clara su exposición, doctor, y mucho más en el lenguaje que ha utilizado. Verdaderamente es muy explícito, un cuadro muy evidente lo que usted ha mencionado en ese aspecto. Hay una parte que tiene que ver con la pandemia. El estado mental de las personas, no quisiera desperdiciar ya o que se nos pierdan estos minutos sin tratar el tema, de la reacción de las personas mentalmente con el COVID-19. ¿Qué ha producido? ¿Cuál ha sido el comportamiento que ustedes han visto se ha modificado en el ser humano a partir de que hace año y medio hemos modificado nuestros estilos de vida? Bueno, ha sido un impacto descomunal. Y así como lo hemos visto como fenómeno social relacionado con la economía, que tú ves que el que quería levantarse económicamente de repente con las medidas que los retrotraen y lo ponen otra vez en riesgo de perder su estabilidad económica, o los últimos esfuerzos que hizo para estabilizarse, ahora están siendo amenazados con las acciones que se entienden necesarias por el tema de salud, pero que al mismo tiempo impactan negativamente a la economía. Así como vemos ese fenómeno a nivel de esa parte económica, la vemos en la salud mental también. Personas que manejaron altos niveles de ansiedad al inicio de la pandemia, se fueron regulando porque ya las cosas como que iban encentrándose y de repente con el rebrote se reactiva todo. Y entonces la gente está en un vaivén que muchos no pueden ser adaptativos en ese sentido, manejar, procesar, porque los cambios son muy drásticos, muy rápidos y no todo el mundo tiene esa capacidad de resiliencia. ¿Y cómo se refleja eso? Bueno, eso se refleja con insomnia,
dificultad para concebir el sueño, que ya te va a descompensar el sistema nervioso central e induce fácilmente a cuadros psiquiátricos que han estado latentes ahí por predisposición genética o por vulnerabilidad psicológica, pero que el fenómeno te lo detona. Porque si tú no duermes, porque tienes ansiedad, por el cambio económico que ha habido a nivel de la calidad de vida, la familia, las amenazas que tú sientes, por ejemplo, y eso te descompensa. O por el miedo a enfermarte, o por la tensión de que te dieron la mano y te la llevaste a la boca y de repente tú dices, tendré ya el COVID, por ejemplo. Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, abuso de sustancias. Todo eso se está vinculando y potencializando al COVID. Entonces, ¿es posible que ustedes, los psicólogos, los psiquiatras en República Dominicana, en estos momentos tengan quizás más requerimiento de sus servicios? Claro, se está dando como fenómeno y lo que nos está preocupando es que quienes no pueden costear eso están en un mayor nivel de riesgo y vulnerabilidad y vemos que la respuesta está siendo lenta o no se está integrando a quienes se tiene que integrar de la forma que debe de hacerse para dar una respuesta más rápida a la sociedad. Y en la parte estatal, el aspecto institucional como política de salud mental, ¿ha tomado alguna medida esta gestión de gobierno y la anterior para las personas que tienen problemas o que son proclives a tener un problema de salud mental para que maneje esta situación de una situación, valga la redundancia, nueva que se nos ha caído encima? El tema, yo te voy a comenzar con el presupuesto, porque esto no es cuestión de buenas intenciones y de hablar. Hasta hace poco, y entiendo que ahora es igual, el 0.38 de los 4.000 millones que se estaba dando a la salud pública, 0.38 dedicado a la salud mental, con una amplia deficiencia en todos los sentidos. Si tú, juntamente con la intención de llevar a cabo los cambios a nivel conceptual, a nivel de recursos humanos que tú puedas juntar, tú no incluyes esa idea presupuestaria a nivel de la salud en sentido general, pero vamos a decirle salud mental, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque esto funciona con recursos. El Gabinete de Salud en las reuniones ordinarias que hace con los miembros del sector salud, representantes de ustedes de salud mental, ¿los han llamado a participar? Hemos participado de algunas reuniones, pero están vinculadas a los temas que tienen que ver con, por ejemplo, con las adicciones. Para decirte, porque el fenómeno es más amplio. No, pero yo me refiero, doctor, a los trabajos, a las ofensivas para combatir el COVID-19, a ese aspecto que yo me menciono. No hemos, en lo personal no nos hemos visto vinculados con ese componente. Bien. Me gustaría, para las personas que están viendo el programa, doctor, para tratar de contactar a ustedes, la Clínica de Salud Mental, Volver, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, volver.com.do es nuestra plataforma. Y básicamente nos contactan muchas personas de Estados Unidos que necesitan la atención y tienen ciertas dificultades para recibirla ya. Y los de aquí, y nosotros estamos prestos para servirle. Volver.com.do. En San Pedro, en su lugar de allá de estadía, ¿cuántas personas normalmente ustedes atienden? Allá en la actualidad tenemos cobertura para unas 50 personas. Y aquí manejamos, como es de corta estadía y atención de crisis, estamos manejando unas 10, 12 personas. Eso es en segundo nivel de atención, porque en primer nivel de atención, a nivel de consulta, y con la ampliación básicamente de lo que es la cibersalud, tenemos una ampliación muy significativa de demanda de atención a nivel de consultas online. Bien, doctor, bastante interesante el conversatorio Gracias. que hemos sostenido en esta noche y así espero lo hayan entendido y atendido los televidentes. Gracias por su presencia acá. Bien, hasta mañana, Dios mediante.